La anatomía de superficie, que nadie le hace caso, nos permite muchas cosas a la inspección. Como yo todo lo manejo por mnemotécnicos, los 4 métodos que van a aprender el segundo año para poder hacer una exploración en un paciente serán IPAPA, donde la I es la inspección, es lo que vemos normalmente a simple vista. La P es palpación. La P, percusión. PA, correcto. Inspección, palpación, la otra P, percusión y la otra A, auscultación. Un buen médico clínico, con solamente ver entrar a la paciente, sin que la paciente nos diga nada, quizá nosotros ya podamos saber qué tipo de problema tiene. Por ejemplo, yo salgo y digo, Juanita Pérez, yo soy ginecólogo, y Juanita Pérez, ahí voy, doctor, y veo que está caminando así. Y ya sé cuál es el problema, por solamente ver su forma de caminar. Tengo que pensar que tiene una inflamación en la glándula del Bartolino, hasta que no se demuestre lo contrario. Pero si esta misma paciente estuviera con el proctólogo, él no estaría pensando en la glándula del Bartolino, ¿sí? Porque vino al especialista en el recto, él estaría pensando en una hemorroide trombosada o un problema de hemorroides que le causa mucho dolor y que le impide caminar. Pero si esa misma paciente fuera con el ortopedista, ¿sí? Y normalmente estuviera caminando así, no va a pensar ni en Bartolino ni va a pensar en el recto, sino va a pensar, o está su rodilla afectada, o tiene su cadera lesionada, que normalmente apoya y hace esto así. No va a estar pensando, o sea, la inspección nos va a servir para más o menos llegar en conclusión a qué puede tener el paciente. Si llega una persona joven, por ejemplo, a consultar conmigo y veo que no tiene el pelito de acá, de la ceja, y yo digo, ¿cuántos años tienes? ¿20? ¿Tú cuántos años tienes ahora? 19. Entonces debe estar en primero o segundo de cualquier especialidad. ¿En qué estudias medicina? Okay. ¿Cómo estudias? 3 horas y todo. ¿Cuál es tu forma de estudiar? Pues nada, empieza a concentrar. Entonces te estás volando todas las cejas. Es una alopecia que tú estás provocando. ¿Sí? Ok. Ya tienes un diagnóstico probable, solamente ver el paciente. ¿Está bien? La anatomía de superficie es una hoja del néter que la mayoría de los que van a dar una plática dicen la siguiente, o sea, no le toman importancia, pero veamos cuánta importancia puede tener esto. Primero, vemos acá a un músculo que nos da la forma y se llama trapecio. A un músculo que está acá que nos divide el cuello, vemos un hueso aquí. Y vemos directamente una vena que viene aquí, acá, cefálica, surco deltopectoral, triángulo clavi deltopectoral. Lo podemos ver en personas que hacen ejercicio, se marca todo eso. ¿Eh? Podemos ver al bíceps, podemos ver al coraco braquial, podemos ver la M del codo, ¿sí? El libro de ustedes, a esta vena que realmente está saliendo de aquí y sigue para acá y acá, como va por el lado del cúbito, el nombre correcto se llamaría vena cubital superficial y la otra vena radial superficial. Pero el libro del Moore le pone basílica y le pone cefálica desde que están allá. Cuando realmente dicen los libros, que son la Biblia, que aquí esto viene como vena cubital superficial y cuando pase esto, entonces esta se va a la base de la axila y se llama basílica. Y cuando pase esto, a esta parece que va a la cabeza y se llama cefálica. Las venas que vienen por adelante del antebrazo, ¿cómo se llamarían? Venas que vienen en sentido anterior al antebrazo, ¿cómo se llamarían? Se llamarían posteriores. ¿Anteriores de qué? Venas anteriores del antebrazo, ¿correcto? Que van a irse hacia arriba y no les va a quedar más remedio que o te vas a la basílica o te vas a la cefálica. Y entonces estas venas que están viniendo aquí, o se va aquí o se va acá y se forma la M, en donde vamos a encontrar que esta es la basílica, mediana basílica, esta es la cefálica, mediana cefálica, y ya tenemos las venas superficiales. ¿Está bien?
Las venas hay dos tipos. ¿Cuáles, Nomi? De las venas hay dos tipos. Superficiales y profundas. Claro, las superficiales, ¿para qué nos sirven? Para tomar muestras. Pues sí, para tomar muestras, es correcto. ¿Para qué más? Para aplicar medicamentos intravenosos para el dolor, para prevenir un infarto de miocardio con vasodilatador. ¿Para qué más? Pues para hidratar a una paciente que está deshidratada, le ponemos una venoclisis, le metemos suero. ¿Para qué más? Cuando cortan a tu novia o tu novia te corta a ti, te deprimes, te cortan las venas y mueres. ¿Para qué sirve? Pero sin embargo, no lo utilizamos para eso. ¿En qué tipo de vasos sanguíneos están las arterias? Arterias, las arterias. Entonces nosotros vemos unas venas profundas que son las que acompañan como las de coco a nervio cubital, que son colaterales, ¿correcto? Esas no están en la superficie, sino que van siguiendo la profundidad. Y por lo general cada arteria tiene 12 decanes, que son las venas profundas. Por ejemplo, la humeral tiene 2 venas humerales profundas que van a los lados del humeral. Pero la tibial anterior también tiene sus 2 venas. Y la femoral también, y todas las venas, todas las arterias tienen sus venas profundas a sus lados. ¿Correcto? Las venas son de 2 tipos, superficiales, que están debajo de la piel, y las profundas que acompañan a los vasos y vienen en pares y que reciben el nombre del vaso al cual acompañan. Si es a la tibial, pues tibiales. Si es a la femoral, femorales. Si es a la braquial, pues braquiales. ¿Correcto? Por ejemplo, esta vena que estamos viendo acá, esta vena aquí, esta basílica, en el borde inferior del redondo mayor, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en el borde inferior del redondo mayor? Es donde pasaba ¿Qué es lo que pasaba? Algo que ya conocemos. Lo ocurría en el borde inferior del redondo mayor. la ¿La arteria qué? axilar. ¿Qué pasa? Terminaba. Y se volvía la misma. Pues en ese mismo punto donde la arteria axilar se convierte en braquial, en ese mismo punto, esta vena basílica se une con las venas humerales profundas, ¿correcto? Con las venas humerales profundas, y estas venas son las que van con las venas humerales, ¿de acuerdo? No profundas, porque hay humerales profundas de la que está atrás. ¿Se acuerdan que hay una braquial y braquial profundas? Las venas humerales que están acompañando a la arteria humeral junto con la basílica se unen en el borde inferior y ahora originan prácticamente la vena axilar. De aquí para acá se convierte en axilar. ¿Está bien? La vena axilar es el resultado de la unión de la vena basílica con las venas humerales en el borde inferior del redondo mayor, y ahora tenemos una vena de trayecto oblicuo que se extiende ¿de dónde a dónde, Gabriel? Ahí la voy a invertir. La arteria axilar, ¿de dónde a dónde se extiende? Gabriel. La axilar, del final de la axilar y el inicio del Sí, pero está bien. Es como que tú digas, la subclave se continúa con la axilar y la axilar se continúa con la braquial. Yo quiero que me diga los límites, ¿está bien? El borde lateral de la Sería el borde lateral de la primera rodilla hasta el borde inferior del redondo mayor. ¿Está bien? Esa es la extensión de la arteria axilar. ¿Sí? Que si la arteria subclave se convierte en axilar y que la axilar se convierte en humeral, está bien. Correcto. Pero ¿de dónde se extiende? Del borde lateral o externo de la primera costilla al borde inferior del redondo mayor. ¿Está bien? Ahora la vena lo mismo, solamente que está viniendo de dónde a dónde se extiende la vena. La vena axilar. No. Claro, sí, porque las arterias van cambiando de nombre conforme se van alejando y las venas van cambiando de nombre conforme se van acercando. No es lo mismo decir arteria que va de la costilla al redondo que del redondo a la costilla, no es lo mismo. ¿Está bien? Vemos acá una prominencia por el pectoral mayor.
Vemos acá al tríceps en la parte posterior. Vemos un tendón común de las tres partes del tríceps, que ese se va a insertar en el olecrano. El tendón del tríceps se inserta en el olecrano. Y constituye el único músculo de la cara posterior del brazo, que es el extensor de la articulación del codo. ¿Está bien? Vamos a una serie de grupos musculares en la parte posterior, ¿de acuerdo? Y aquí ya vimos la parte anterior, ya vimos la vena cubital superficial, la vena radial superficial, las venas anteriores del antebrazo, las medianas, acá afuera cefálica, aquí adentro basílica. La basílica en el borde inferior del redondo mayor se une con las venas humerales y forma la vena axilar. Y la vena cefálica entra por el surco deltopectoral, triángulo clavideltopectoral, atraviesa la fascia clavipectoral y desemboca a 1,25 centímetros por debajo del tercio medio de la clavícula a la vena axilar, como vamos a ver un poco más adelante. ¿Alguna pregunta? Seguimos. La clavícula es un hueso que tiene forma de una S itálica. Como ustedes pueden ver, este es más grueso que esto porque este está aplanado. Esta es la cara inferior, ¿correcto? De una clavícula, en donde vamos a encontrar 1, 2 y 3 características de la clavícula. Esto es la parte que va a articularse con el esternón y esta es la parte que se va a articular con el acromio. ¿Está bien? Sí. Hay 3 características en la cara inferior. ¿De acuerdo? Aquí va a ir una estructura, aquí va a ir el subclavio, aquí va a ir el ligamento coracoclavicular y aquí va a haber un ligamento costoclavicular o romboidal que ahorita vamos a ver. Mi mnemotécnico de la cara inferior sería CO de costoclavicular, S de subclavio y CO de coracoclavicular. La cara inferior de la primera costilla tiene 3 características que de dentro, la clavícula, que de dentro a afuera vamos a encontrar 3 características. Primero, inserción del costo clavicular romboidal, ¿sí? Y subrayamos CO nada más de ese costo clavicular. En medio un canal para que se inserte el músculo subclavio y subrayamos la S de subclavio. Y hacia la parte externa 2 rugosidades del ligamento más fuerte entre la clavícula y la escápula que se llama coracoclavicular. Subrayamos CO. Que el mnemotécnico dice como la tienda Costco. ¿Está bien? Costo clavicular primero, subclavio en medio, coracoclavicular en la parte distal. ¿Está bien? ¿Puedes repetir la segunda, por favor? Subclavio. Y subrayamos la S. El último es un ligamento, ¿no? Sí, coracoclavicular. Y subrayamos CO. Entonces CO primero, la S y CO después, Costco. ¿Está bien? Pasamos a la que sigue. Vemos que este néter va a utilizar los colores rojos para el origen de los músculos, los colores azules para la inserción de los músculos. Por ejemplo, es el canal del subclavio y aquí viene en la clavícula, perdón, en la primera costilla, un músculo que nace de su cara superior y se inserta acá en la clavícula y se llama subclavio. ¿Está bien? Vamos a tener un ligamento de forma romboidal que sale de la costilla y va a la clavícula por su costoclavicular. Romboidal por su forma de rombo. ¿Está bien? Y los verdes los aplica para ligamentos, cápsulas o fascias. Así que los azules son inserciones, los rojos son orígenes y los verdes ligamentos, fascias, cápsulas, etc. ¿La que sigue? Y entonces aquí vemos perfectamente bien, pero muy bien, que si le ponemos la lupa aquí, ándale, corte un poquito, allá, no te pases, un poquito más por allá, allá. Este es un rombo y este ligamento viene de la costilla, se va a la clavícula, costoclavicular y por su forma romboidal. Luego vemos a un ladito el origen de este músculo que queda debajo de la clavícula, por eso se llama subclavio. Viene de la cara superior de la primera costilla y se inserta a la cara inferior de la clavícula en el canal del subclavio. ¿Sí?
¿Ya quedó? ¿Tu nombre? Omar. Omar. ¿Estamos de eso? Ok, más a la que sigue. Bueno, pero antes que pase a la que sigue, vamos de una vez a ver esta articulación. Vean esta articulación, quitamos esto. Esta articulación que está acá es una articulación externoclavicular. ¿Está bien? Está considerada como una enartrosis. La verdad, como que no. Sin embargo, algunos la ponen como encaje recíproco. No lo checan ustedes en el libro. Lo del libro es lo que va a contar. Pero realmente, esto de acá, encaje recíproco en cierre mortal, los instructores así lo consideran, tiene 4 ligamentos. ¿Está bien? Vamos a ver cuáles son los ligamentos. Si va del esternón a la clavícula aquí, ¿cómo se llamaría? Esternoclavículo. Anterior. ¿Sí? Pero si estuviéramos por dentro del tórax y vemos uno idéntico, esternoclavicular posterior. ¿Sí? Este que va de aquí a acá, de una clavícula a la otra clavícula, se llamaría interclavicular. ¿Está bien? Y este que está acá se llamaría postclavicular. Es el que había dicho. Si ponemos los 4 ligamentos de esta articulación esternoclavicular, correcto, pondríamos 1 postclavicular, subrayamos la C. ¿Está bien? Interclavicular, subrayamos la I. Esternoclavicular, subrayamos ES de esternoclavicular. Y ya sabemos que hay uno anterior y posterior. ¿Está bien? Subrayamos la A y subrayamos la P. Y el mnemotécnico diría sí es AP. Sí es AP. Postclavicular, interclavicular, esternoclavicular, anterior y posterior. Son todos los ligamentos de esta articulación. ¿Está bien? Muy bien, pasamos a la que sigue. Rápidamente quitamos las etiquetas y vemos que la escápula es un hueso que presenta 3 partes: cabeza, cuello, cuerpo, pilar del omóplato, borde externo, borde interno, borde superior, escrotura coracoidea, primera y segunda porción de la apófisis coracoides, punta de la apófisis coracoides, etc. Ángulo superior T2, ángulo inferior T7, ángulo externo junto con la parte más proximal del borde interno T3. 3 fosas, una anterior supraescapular, 2 posteriores suprainfraespinosa, un ligamento escapular transverso superior, un nervio supraescapular, arriba una arteria supraescapular, cocopegme en el vértice de esta apófisis coracoides, ¿de acuerdo? Y aquí precisamente donde se encuentra el ligamento escapular transverso superior o supraescapular, y esta partecita del borde contigua a esto, de ahí nace un músculo que viene al yoides, que es el vientre posterior del homoioideo, de aquí y de esta partecita que está acá, viene el homoioideo, el vientre posterior, y luego el vientre anterior que llega al yoides. ¿De acuerdo? Así que el homoioideo, su origen está en el borde superior, próximo a la escotadura coracoidea. Vientre posterior del homoioideo. Ok, vemos directamente acá la cabeza, el cuello anatómico, el cuello quirúrgico, el troquín, la cresta del troquín, el troquíter, la cresta del troquíter, la cordera bicipitaria, canal intertubercular, la cara interna, la cara externa, tuberosidad deltoidea, inserción del coracobraquial, origen del braquial anterior. ¿Está bien? Y luego vemos que acá en la parte distal que existe cóndilo, trócleo y tróclea, coco, condila coronoidea, atrás auricularia y 2 crestas supracondilias interno y externo. ¿Está bien? Pasamos a la que sigue. Nos toca ver la vista anterior con los músculos, a ver si es cierto. En el borde interno de esa escápula, ¿qué es lo que se inserta? En la parte posterior estará arrorro, pero en la parte anterior, las digitaciones del gran cerrato. todas las digitaciones, 8 o 9 de gran cerrato. Pero en la fosa supraescapular está. Y esta cosita que está acá, ¿qué será? ¿Cuál? Vientre posterior del homoioideo que acabo de mencionar. Y aquí voy a encontrar la porción corta del bíceps coracobraquial y la inserción aquí del músculo pectoral menor.
Y luego de aquí vamos a encontrar un músculo y aquí otro músculo y aquí otro músculo, redondo menor, redondo mayor, dorsal ancho, que estará pasando por acá, y acá 1, 2 y 3 para la cresta, para el fondo y para el labio externo, rema, dor, pectoral. Redondo mayor, dorsal ancho, pectoral mayor. Aquí se inserta el subescapular y de aquí hacia atrás está cir, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, que van a formar junto con el subescapular el manguito de los rotadores. Hacia la parte externa viene el músculo que les da la forma de nuestro hombro, deltoides. Hacia la parte interna el coracobraquial. Precisamente donde terminan los dos está iniciando el braquial anterior. Acá hay un conjunto de músculos epitrocleares que no los hemos visto todavía. Y acá hay un conjunto de músculos epicondículos. Vamos a apuntar los epitrocleares, a ver cuáles son. No, eso no son. Propopalcuso es el primer plano. Muy bien, exacto. Los músculos epitrocleares que habíamos mencionado en alguna clase, vamos a puntualizarlos ahorita. Yo pregunté que si nacen del epitrócleo, ¿hacia dónde se iban? Ya me contestó, hacia adentro. No, voy adentro, no voy a enterrarse. Es decir, hacia afuera. Estos son flexores, mientras que los que están acá se dirigen hacia atrás y hacia adentro. Ellos son extensores. ¿Está bien? Los músculos que incluyen los epitrocleares, vamos a numerarlos. 1, pronador redondo. 2, palmar mayor. 3, palmar menor. 4, cubital anterior. Y 5, flexor común superficial de los dedos. Vamos a subrayar pro, pa, pal, cu, flex. Muy parecido a propopalcuso. Correcto, pero todos estos tienen en común que nacen del tendón común de los músculos epitrocleares. ¿Tendón común? De los músculos epitrocleares. ¿Está bien? Todos nacen del epitrócleo a través de este tendón. Correcto. Son flexores. Su proyección es hacia abajo y afuera. En cambio, los epicondilios, su hemoteco, vamos a numerarlos. Radial segundo, supinador corto, extensor común de los dedos, extensor propio de menique, cubital posterior y anconio. Si ustedes se fijan, ¿sí? Cuando decimos rasú, es ras, radial segundo. Y luego su, que viene abajo, supinador corto. Y los 4 músculos que nos quedan es el compartimento superficial del antebrazo cuando decimos suam, ex, y ahora ex, uam. Estos 4 participan originándose del mismo punto del condilón. ¿Correcto? Así que extensor común de los dedos. Extensor común de los dedos, extensor propio menique, cubital posterior y anconio. Muy bien, pasamos a la que sigue. Vemos una vista posterior y rápidamente vemos una espina que tiene un borde superior, que tiene un borde inferior, que este borde viene acá, que queda ancho, se proyecta hacia adelante en dirección a lo que es la parte distal de la clavícula, se convierte en acromion, ¿de acuerdo? Tenemos la cabeza, presentador de cuello, un pequeño tubérculo infra, por arriba un tubérculo supra, una escotora coracoidea, apófisis coracoides, el borde superior, el borde interno, fosa supraespinosa, fosa infraespinosa, ángulo inferior de 7, ángulo superior de 2, ángulo externo de 3. ¿Es una pregunta del troquín? En la vista posterior, no. No se ve. No se puede ver, el troquín es anterior. El troquín es anteromedial o interno y el troquín es supero, es anteroposterior porque viene de aquí y se va hasta acá atrás. ¿Sí? Troquíter. Acá vemos el troquíter, aquí vemos el troquíter. Y si tuviéramos una vista como la que yo tengo, pues yo sí veo el troquín ahí adelante, ustedes no lo ven. Vamos a ver si es cierto. Pasa la cámara, pero antes de esto. El canal radial de torsión, aquí lo tienen. Donde Asael dijo que de porción superior está Asael. Superomedial a interolateral
Entonces nos queda este bulto de acá arriba para el vasto lateral, nos queda este bulto de acá abajo para el vasto medial y nos queda de aquí para aquí el tendón de la porción larga del tríceps. Nos queda un surco epítroflear, correcto, en donde va a pasar el nervio cubital con sus arterias colaterales, cojonecum, y una fosa olecraniana para que se meta el olecrano durante la extensión. Y ahorita que pongamos, verá, lo que son las orígenes y las inserciones, va a haber un color rojo aquí, del supraespinoso, un color rojo acá, intraespinoso, azul interrumpido, azul interrumpido, azul interrumpido, arrorro, angular, romboides y romboides, el redondo, aquí el deltoides, aquí el trapecio, ¿sí? Y aquí 1, 2 y 3, supra, infra, vamos a ver, ponle ya la que sigue. Y aquí las tenemos. Vemos así, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, todo es el troquíter. ¿Está bien? Vemos directamente aquí a lo que es el canal variable de torsión, vemos la inserción del deltoides acá, vemos al vasto superior o lateral, vemos al vasto inferior o medial, vemos acá 1, 2 y 3, arrorro, angular, romboides menor, romboides mayor, vemos acá un paralelismo de respeto en donde las fibras del trapecio nunca entran en contacto con las del deltoides. ¿Cuál es el origen del deltoides? El origen. Sí. El origen del deltoides es el tercio externo de la clavícula, borde anterior, la parte del acromio en su borde externo y el borde inferior de la espina, para decir cae clavicular, acromial y espinal, y se inserta acá. ¿Correcto? Muy bien. Vemos acá la inserción del tendón del tríceps y volvemos a ver a los músculos epitrofleares, a los músculos epicondílicos. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Muy bien. Aparece entonces este ligamento fuertísimo, este que está acá. Es el ligamento entre la clavícula y el omóplato. ¿Qué parte del omóplato está unido a la clavícula? ¿Cuál? ¿Qué parte del omóplato está unido a la clavícula? Entonces, como está la apófisis coracoides, el ligamento se llama coracoclavicular. Sí, coracoclavicular. ¿Correcto? Coracoclavicular. Pero esto que vimos en Cosco, donde estaba el costo-clavicular, el subclavio y el coracoclavicular, cuando vimos retrocede varias, sigue. Allá. Se ve dos zonas diferentes aquí, ¿correcto? Que son las inserciones de las dos partes del coracoclavicular. ¿De acuerdo? Vamos a regresar a donde estábamos. Sigue. Allá. Esta tiene una forma cuadriláteral, ¿está bien? O trapezoidal. Y esta parece un cono con una base superior y un vértice acá abajo. ¿Está bien? Esta parte y esta parte, los dos van a originar un ligamento. ¿Qué ligamento? ¿Cómo se llama? Coracoclavicular. Entonces, yo pregunto, ¿cuál sería, Gabriel, la proyección de este con respecto a este? ¿Cómo estaría el origen de este con respecto a este? ¿Sería posterior? ¿Sería anterior? ¿Sería medial? ¿Sería lateral? ¿Sería cómo? ¿Ah? Anterolateral. ¿Y ese que está acá atrás con respecto a este, cómo sería? Posteromedial. Entonces mi mnemotécnico de las dos partes de este ligamento coracoclavicular sería trae, que es el trapezoidal, y trae es anterolateral, su posición, ¿correcto? Y este que tiene forma de cono se llama conopi, o sea, este conoideo es póstero interno, y trae es el trapezoideo anterolateral, o anteroexterno, es lo mismo. ¿Cómo era la mnemotecnia? Era trae, ¿qué? Trae, que es trapezoideo anteroexterno, y conopi, que es el conoideo póstero interno o póstero medio. ¿Conopi qué era? Conoideo, póstero interno. ¿Póstero interno a qué? Al trapezoideo. Ok, muy bien. Cuando llegamos a este punto, hablamos de una articulación que se llama escápulo-femoral.
Es una articulación del hombro que tiene un montón de movimientos y que tiene 5 ligamentos. Los que van del rodete glenoideo al húmero 1, 2 y 3 se llaman glenohumerales porque van del rodete glenoideo hacia el húmero. ¿Está bien? Glenohumerales superior, medio, inferior. ¿Está bien? Y este ligamento que va de aquí al húmero, ¿cómo se llamaría este que va de acá a acá? Coracohumeral, que va exactamente al mismo punto donde el músculo que está acá, que es el subescapular, al troquín. De aquí, de la voz toracoides al troquín, ahí va a estar el ligamento coracohumeral. Y ese ligamento que está aquí pasando como un puentecito de la cresta interna a la cresta externa, ¿cómo se llamaba? Ya les dije que tenía un nombre así muy cool. Ligamento humeral transverso de Gordon Brown. ¿Sí? Y entonces vamos a encontrar que hay 5 ligamentos relacionados con la articulación y el mnemoteico es gleno, sumi, AP. O sea, los glenohumerales hay superior, medio e inferior. ¿Está bien? C, coracohumeral, T, transverso. ¿Cómo armamos el mnemoteico? Glenohumerales en gleno, hasta allá, subrayamos. Después del superior, el medio e inferior, su, MI, C de coracohumeral y T de transverso. Glenosumi CT. ¿Está bien? Glenosumi C, ¿ah? Glenosumi CT. Sí, glenosumi CT. Superior. Medio inferior. Ese sería todo el MI. Sí. Los 5 ligamentos. Doctor, esos son los ligamentos. A ver, esa es todo el mnemoteico. Así. Gleno, superior, medio, inferior, ano de coracohumeral y transverso de Gordon Brown. ¿Tu nombre cuál es? Mijaín. Escribe el nombre ¿De cuál? el nombre que tiene el ligamento transverso. Brodie. Parece que lleva doble T. Brodie. Ok. Aquí vemos al subescapular. ¿Y este músculo cuál es? ¿Y este músculo cuál es? ¿Y este ligamento qué es? Escapular transverso superior, supraescapular. Este ligamento aquí se llama acromio coracoideo, ¿de acuerdo? Y estas son bolsas serosas que permiten el movimiento, se llaman bursas, que a veces se inflaman y te da dolor de hombro, a veces se calcifican y te da más dolor, bursitis crónica, etcétera, etcétera. ¿La que sigue? Esto es una vista lateral en donde vemos a la cavidad glenoidea y vemos al rodete glenoideo y vemos que los músculos más pegados a lo que es la cápsula articular son supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, subescapular. ¿Está bien? Entonces, CIR, subescapular, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor, CIR con doble S, son los 4 músculos del manguito rototor. Vamos a poner las etiquetas a ver si es cierto. Entonces acá estamos en el músculo supraespinoso, y aquí estamos en el músculo infraespinoso, y aquí estamos en el redondo menor, y acá estamos en el subescapular, y aquí estamos en la cavidad glenoidea, y aquí estamos en el ligamento, o sea, el rodete glenoideo y los ligamentos que vimos glenohumeral inferior de los glenosumi CT. ¿Lo que sigue? Recuerden que cuando vimos articulaciones es la relación entre 2 o más huesos y hablamos de casi fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. De las fibrosas hablamos de susigón, suturas, sinesmosas, trombosas. De las cartilaginosas, primaria, primate, que eran temporales, un tiempo nada más, cartílago de crecimiento, y las definitivas, ¿verdad? Que eran las secundarias, como el disco de fibrocartílago del recinto del pubis, los discos intervertebrales, que toda la vida están presentes, fallece uno, que hacen una autopsia, ahí están los cartílagos todavía, ¿de acuerdo? Y las otras era Paco entró en silla de montar, donde estaba pivote, artrodia, condilia,
en artrosis, troqueartrosis, sigue remontar en el recíproco, todos. Muy bien, y dijimos que las sinoviales por lo general tienen mucho movimiento, unas más que otras, y que tenían que tener cartílagos articulares en cada superficie ósea, que tenían que tener un líquido sinovial, una cápsula articular, una membrana sinovial y una membrana fibrosa. Que la membrana sinovial produce líquido y la membrana fibrosa protege la articulación. Y juntos se llaman cápsula articular. ¿La que sigue? Quitamos las etiquetas. Veamos entonces que en esta vista posterior los músculos más superficiales del dorso nada más son dos. Que me digan cuáles son. Entonces el primer plano que vamos a ver el lunes en el dorso, ¿sí? Trapecio dorsal ancho. Son los más superficiales y más grandes, trapecio y dorsal ancho. ¿Qué podríamos decir del trapecio? Que se origina desde la línea curva superior del occipital donde se encuentra el ilion y va bajando por todas las apófisis espinosas de las vértebras cervicales hasta llegar a T11. Línea curva superior del occipital, ilion, y va bajando todo esto hasta T11. Hay tres tipos de fibras: las descendentes, las ascendentes y las horizontales. Las horizontales también se llaman transversas. ¿Cómo? Las horizontales también se llaman transversas. Sí, claro. Sí. ¿En dónde terminaría el trapecio? T11. T11. En cambio, el dorsal ancho queda inmediatamente anterior al trapecio. El músculo más superficial es este trapecio, y luego acá atrásito, como se puede ver, acá tienen que quitar el trapecio de este lado, y se ve el dorsal ancho que va a empezar en T6. Se ve el borde interno de la escápula, se ve el angular del omóplato, se ve normalmente el romboide menor, se ve el romboide mayor, al supraespinoso, al infraespinoso, redondo menor, redondo mayor, y aquí el tríceps. Y cuando preguntaba hace un momento, ¿esa es camepo? Era. Esa es camepo, me preguntaba hace un momento. Era esplenio angular, y luego camepo era Escaleno anterior, medio y posterior. Entonces vean cómo está aquí este músculo que está acá angular, y este que es el esplenio es el más posterior. Entonces cuando nos ponen acá en el triángulo, el más posterior esplenio, angular, y luego los tres escalenos, anterior, medio y posterior. Todo eso en el triángulo posterior. Este es el esplenio, un músculo que parece como si fuera una venda que va siguiendo el cuello, por eso se llama esplenio, en forma de venda. ¿Sí? ¿Cuál es el esplenio? Ok, pasamos a la que sigue. Y aquí vemos entonces a este que es el pectoral mayor. Y el pectoral mayor, ¿qué tipo de fibra será su origen del pectoral mayor? Descendentes. Yo no veo que sea horizontal. Oblicuo. Yo veo que tiene fibras oblicuas, fibras horizontales y fibras oblicuas. Cada una de ellas va a tener funciones diferentes, ¿sí? Las de aquí están bajando, las de acá van subiendo, y las de medio o se van arriba o se van abajo. ¿Está bien? ¿Dónde se insertan? ¿Dónde? En la cresta. ¿En la cresta de qué? El troquíter. Ok, es el único tendón en forma de U, o sea, bilaminar. Vienen estas fibras que vienen de aquí de la clavícula, vienen acá, vienen las que vienen de acá abajo, vienen acá, y entonces se forma un tendón en forma de U. ¿De acuerdo? Las fibras de aquí arriba llegan abajo, las fibras de abajo llegan arriba, y las de medio no les queda más remedio, o se van arriba o se van abajo. Se forma un tendón en forma de U. Es el único tendón del cuerpo en forma de U. ¿Está bien? Que se va a insertar en el labio externo de la cuadrícula occipital. ¿Qué van a hacer? Veamos qué van a hacer. Si estas fibras claviculares que se originan en los dos tercios anteriores de esta clavícula y que vienen a lo que es la cresta del troquíter, pues si jalamos, van a hacer que nuestro brazo haga así. ¿Ok? O sea, esto que está así, va a ser así. Flexión, ¿de acuerdo? Hasta cierto punto un poco de aducción porque están acercando el miembro hacia la línea media. Pero ¿qué pasará? Estas fibras que están aquí, que están en esta posición, pues harán así. ¿Correcto?
aducción. ¿Qué pasará con esas fibras que aparecen de las costillas y se van acá? O sea, está la posición anatómica. Rotación interna. Rotación interna, ¿correcto? Entonces, ¿cuántos tipos de fibras, así como el deltoides tiene CAE, clavicular, acromial, espinal? ¿Cuántos tipos de manojos tiene este músculo? ¿Cuáles? Son tres, ¿cuáles son? No, te vas a elegir la clavícula, esternal y costal. El músculo pectoral mayor es un músculo que está formado por tres manojos musculares: el superior, el medio, el inferior. El superior se origina de la clavícula, el medio del esternón y el inferior de las últimas costillas. ¿Correcto? El mnemoteico es C de clavícula, E de esternón y CO de costal. Seco. Es el origen de las tres partes que forman este músculo, que es el pectoral mayor. Vemos una serie, la anterior, vemos una serie de digitaciones que son 8, 9 del gran cerrado. Vemos acá unas digitaciones que se entrelazan con este gran cerrado que vienen a nuestro abdomen, ¿correcto? Y esas digitaciones pertenecen al oblicuo mayor. A ver, oblicuo mayor, uno de los 13 elementos de la pared anterior del abdomen. 13 capas ahí, bueno, ya saben, una de las 13. ¿Está bien? ¿Dijo 3 o 13. Oblicuo externo. Esta es la vena cefálica. Y luego esta se mete normalmente aquí en el surco delta pectoral, llega al triángulo clavidelta pectoral, atraviesa la fascia clavipectoral, que ahí te van a ver, y desemboca en la axilar. Este es el homoiodeo. Este es el triángulo homoclavicular o supraclavicular, este chiquitito, y ese triángulo de acá arriba, occipital, y este triángulo acá chiquitito, esternoclavicular. Esos son antes de los 20 triángulos que vimos en el cuello. ¿Está bien? Pasamos a la que sigue. Una vista superior nos lleva al manguito de rotadores: supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, subescapular. La que sigue. Este es el subescapular, este es el supraespinoso, este es el acromio coracoideo, este es el ligamento escapular transverso superior, este es el ligamento medial transverso de Gordon-Brody, este es el tendón de la porción larga del bíceps, esta es la cresta del troquín, esta es la cresta del troquíter y esta es la correlera bicipital. ¿Está bien? La que sigue. Esta es una vista posterior, en donde agarramos la esquina del omóplato, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, y saliendo de aquí, debajo del redondo, en el cuadrilátero húmero occipital, sale el nervio circunflejo acompañado de la arteria circunflejo medial posterior, y el circunflejo aquí inerva al redondo menor y al deltoides. Red. Ok, la que sigue. Y aquí vemos un montón de estructuras que en una vista anterior podemos identificar. Veamos con Carlos. ¿Cómo se llamaría este músculo? Es el pectoral mayor. ¿Cómo va a ser el pectoral mayor? No. Ah, pista. Ah, Rafael. perdón. ¿Esto qué es? Ah, músculo subescapular. ¿Ah? Allá. Es el subescapular. ¿Qué dice acá adelante? ¿Estás de acuerdo? Él está de acuerdo contigo. Yo también. Este es el subescapular, correcto. ¿Está bien? Y de pronto encontramos a este músculo. ¿Cuál? ¿Y a este otro? ¿Y este? En esta vista anterior decimos remador. ¿Está bien? ¿Qué será esto, esto y esto, esto y esto? ¿Qué cosas?
Corta de bíceps, coraco braquial pectoral menor. ¿Qué será esto? Ligamento Acromio coracoideo. ¿Qué será esto? Ligamento de Gordon Brother. Muy bien. ¿Qué arteria será esta? Es la circunfleja. Circunfleja humeral anterior. Correcto. En el cuadrilátero, ¿qué está pasando? El nervio y la arteria circunfleja Nervio Posterior. circunflejo Posterior. y arteria circunfleja humeral posterior, por supuesto que sí. Aquí vemos un triángulo homotricipital en donde está pasando la subescapular, que dijimos que es la arteria de mayor calibre del axilar, que daba Camec, torácica superior, acromio torácica, mamar externa, escapular inferior o subescapular, y las circunflejas humerales anterior y posterior. Muy bien, pasamos a la que sigue, vista posterior, y vemos el cuadrilátero, vemos al triángulo. Vemos al triángulo. ¿Esto qué será? El nervio de arteria supraescapular. ¿Y esto qué será? supraespinoso. ¿Y esto qué será? El infraespinoso. Redondo mayor. Y acá tenemos el tríceps. Y aquí tenemos el deltoides. Ok, pasamos a la que sigue. Y acá entonces agarramos y ponemos, quitamos las etiquetas y ponemos esto. ¿Qué será esto? Muy bien, escalera anterior. Y mi pregunta específica, ¿qué será esto? ¿Cuál? A ver, la tercera porción de la arteria subclavia tiene un límite acá, ¿verdad? En donde ya se continúa con 1, 2 y 3 porciones de esta arteria que es la axilar. Y luego va a venir un músculo aquí, correcto, y en el borde inferior del redondo mayor ya se continúa como humeral o braquial, es lo mismo. Veo esas arterias. ¿Por qué se llaman circunflejas? Porque forman un medio círculo, circunfleja, y lo otro a medio círculo que forma un círculo alrededor del cuello quirúrgico del húmero. ¿Está bien? Y luego vemos aquí una arteria, vean, que se va aquí. ¿Qué arteria será? Supraescapular, y que viene de este tronco tirocervical que era TEC, tiroidea inferior, escapular transversa, o sea, escapular superior, perdón, y cervical transversa. TEC. ¿Está bien? Pasamos a la que sigue. Y aquí vemos las arterias nuevamente, redondo menor, redondo mayor, porción larga del tríceps, supraespinoso, infraespinoso. ¿Qué será esto? ¿Cuál será, Nomi? ¿No? ¿Ve dónde está? ¿Qué es esto? Es la escotadura. No puede estar escalero allá. ¿Qué es escotadura? Coracoidea. Coracoidea. Entonces el músculo. ¿Qué músculo será? Homoioideo, el origen del vientre posterior del óvulo. Ok, pasamos a la que sigue. Y ahora, verá, ahora vemos a este músculo cortado, a este músculo triangular. Vemos a esta vena que está acá. Oh, ya se está acabando. Es viernes. Ahí está. Y esta vena, a 1,25 centímetros debajo del tercio medio de la clavícula, desemboca en la axilar. Y esta fascia que viene de aquí hacia acá, pues como es la clavícula y el pectoral, se llama fascia clavipectoral. Entonces, cuando describimos la vena cefálica, decimos es una vena que viene en la parte anteroexterna superficialmente en el brazo, se mete al surco deltopectoral, al triángulo clavideltopectoral, atraviesa la fascia clavipectoral y desemboca por debajo del tercio medio de la clavícula en la vena axilar.
todo aquello que forma una convexidad para desembocar algo se llaman callados, callado de la aorta, callado de la ácigos, callado de la cefálica, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Muy bien, aquí en la axila dijimos un mnemotécnico. ¿Cuál es el contenido de la axila? Vagaplex. ¿Qué significa? Vasos axilares, arteria y vena axilar, ganglios axilares, 5 grupos Acladelpec. No, Ecapospec. Ecapospec. Externo, central, apical, posterior y pectoral. 5 grupos. ¿Y qué más? Plexo braquial. ¿Cuál qué parte del plexo braquial? No, tronco femoral, no. Ramas terminales, ¿cuáles? Cubital, radial, radiano, musculocutáneo, axilar. Quiere decir que cuando describamos cualquier rama terminal, tenemos que decir, este nervio se inicia a nivel del hueco de la axila con una rama terminal del plexo braquial y se proyecta hacia el brazo, es decir, desciende, se dirige hacia afuera, pues porque el brazo está fuera de la axila, no puede irse hacia arriba porque el brazo es inferior a la axila, desciende y en forma lateral, ya sea el mediano que va por dentro, o ya sea el músculo cutáneo que atraviesa y se va hacia afuera, o que el nervio se va para atrás y al canal radial. Usted tiene que describir que todos ellos, cúrame musa, se originan en el hueco de la axila y que todos van a bajar, que todos se van a un lado. O sea, esa es la conclusión. No después de ver tantos, digas, si todo tiene para abajo y todo se va para afuera, todos así. Pues tienen que ir para abajo, ese brazo está mejor, está más abajo, esta axila, así tiene que ser. Esto es un ejemplo clásico para poder entender la axila. Veamos. Identifiquen estructuras, vamos a ver. Así como está, yo quiero que me digan qué es esto. Clavícula, escápula. Okay. ¿Y esto? Si esa es la espina, ¿qué es esto? ¿Y este? Si esto es el cuerpo de la escápula, ¿qué es esto? En el borde externo de la escápula, ¿qué sería esto? Esto y esto. Redondo mayor y dorsal ancho. ¿Qué será esto? Debajo. ¿Qué será esto? Esto tiene una fascia que va hasta la clavícula y se llama clavio pectoral. Y está atravesada a 1.25 por la vena cefálica para desembocar en la axilar. Este hueco de la axila presenta a plex. Y plex son las ramas terminales del plexo braquial. Y ganglios, vamos a hablar de ecapospec. Y de vasos vamos a hablar de arteria y vena axilar. ¿Sí? ¿Qué será esto entonces? ¿Y qué será esto que está debajo? ¿Qué es subclavio? ¿Y qué será esto que está acá arriba? ¿Qué será esto que está arriba de la clavícula? El vientre posterior del homoyoideo, ¿correcto? Entonces ya tienen ustedes el contenido y todo. Vamos a poner las etiquetas. A ver, ¿qué sería esto? Trapecio. Vean ustedes acá, supraespinoso, infraespinoso, subescapular, redondo menor, redondo mayor, dorsal ancho, pectoral mayor, pectoral menor, ganglios, vasos axilares, plexo braquial. ¿Está clarísimo, no? Esta axila tiene una forma piramidal con una base inferolateral y un vértice supromedial. Se llama conducto axilocervical o cervicoaxilar, ¿sí? O sea, esta axila va a entrar acá y va a terminar aquí arriba. O sea, la pirámide está inclinada como la torre de Pisa en dirección al cuello y se llama conducto cérvico-axilar, ¿de acuerdo? Pero realmente ese conducto está en el espesor de la pirámide, que ya vamos a encontrar pared anterior, pared interna, pared externa, pared posterior, pliegue anterior, pliegue posterior. Eso en la siguiente clase lo vamos a documentar. Muy bien, la que sigue, allá. Cuando ven estas diapositivas que les digo de plexo braquial, la verdad no tienes ni ganas de ver. ¿Sí? Pero no entiendes, ¿sí? Ahorita ya lo estamos entendiendo nosotros toda la ubicación. Vamos a ver si es cierto. Aquí tenemos esta estructura.
Acá tenemos esto. Ponle la lupa para que lo vea mejor. Yo veo hasta los eritrocitos y todo. ¿Qué será esto que está acá? ¿Qué es? Sí, entonces, ¿qué es esto que está acá? Nervio radial, arteria humeral profunda, y estos son sus vasos satélites de la humeral profunda, los venitas que lo acompañan. Siempre llevan dos. Siempre llevan dos. De esto normalmente vemos que este es el braquial anterior y este es el nervio músculo cutáneo. Y esos son los dos vientres del bíceps y este es el. Y se ve que el músculo cutáneo viene, se mete aquí, sigue, atraviesa y llega por acá. Se ve ameuba, se ve los vasos que acompañan a la vena, a la ¿Dónde arteria. empieza el músculo cutáneo? ¿Cómo? ¿Dónde empieza el músculo cutáneo? El nervio. Acá. Sigue siendo una rama terminal. Es una rama terminal. Una vez que sale, se introduce al músculo y va viajando hasta que llega acá. Sí, a través de coracoración. Correcto. Por eso es el perforador. Ok, vamos a ver qué pasa aquí. ¿Qué músculo es este? Pectoral menor. Este que está acá. Muy bien. Este que está acá. La vena subclaviana. Esto. Esto. ¿Qué parte del plexo braquial? El plexo braquial es el conjunto de nervios en forma de retroplexo que se distribuye en el miembro superior. ¿Está bien? Se localiza de 56, 7, 81, 5, 6, 7, 8, T1. Pero puede ser C4, puede ser T2, prefijado, posfijado, antepuesto, pospuesto. Las piedras salen solitas como raíces ventrales y se inicia un recorrido en sentido anterior, inferior y lateral en busca de triángulos calenos. A ese nivel, las raíces ventrales que iban solos caminando, cinco personas caminando solas, tienen que agarrar a su pareja y el 5 agarra al 6, el 7 se queda solo, el 8 se queda y se relaciona directamente con la arteria subclavia en un espacio triangular, triángulo escaleno, encima de la primera costilla. Esos troncos primarios, superior, medio e inferior, reciben su nombre porque están arriba, detrás de la arteria y abajo de la arteria. Pero esos tres troncos los vamos a dividir en mitades. Tres anteriores y tres posteriores, y las tres posteriores pues forman un tronco secundario posterior que va a la arteria axilar, y los tres anteriores nos dan superior y medio, el externo, y el anterior del inferior nos da el interno. Interno y externo se unen para formar el mediano. ¿Qué ibas a preguntar? Eso, las posteriores son fascículos. ¿Se le conoce como fascículos? Lo mismo. Fascículo posterior, o tronco secundario. Sí, lo mismo. Ok, pasamos a la que sigue. Llegamos al fabuloso plexo braquial. ¿Sí? El plexo braquial. Pasa a la que sigue. Vamos a anotar de una vez en el plexo braquial todas las ramas que tiene. ¿Está bien? Ya habíamos dicho que el plexo braquial, que anoten rápido, plexo braquial, conjunto de nervios en forma de retroplexo, que lo anoten. Vamos a hacer un resumen del plexo braquial rapidísimo. Conjunto de nervios en forma de red o plexo que se distribuye en el miembro superior. Son 5 ramas. ¿Ah? 5 ramas. Dije 5 ramas. No, digo, No, conjunto de nervios en forma de red o plexo que se distribuyen en el miembro superior. no te voy a explicar ahorita. ¿Sí? Vamos dictando. Participan en su formación 56, 7, 81, y entre paréntesis ponemos C5, C6, C7, C8 y T1. Cerramos paréntesis. Coma, puede participar C4 y se llama antepuesto o prefijado. En la formación, en vez de que sea C4, puede participar T2 y se llama pospuesto o posfijado. ¿Está bien? Las básicas 56, 7, 81. ¿De acuerdo? Que participe el 4, que participe el 2, que participen ambos o que no participe ninguno, no tiene la menor importancia. Que cuando participa el 4 le dieron ese nombre, cuando participa el 2 le dieron otro nombre, no modifica nada a nuestro plexo braquial. ¿Está bien? ¿Cuáles son los nombres cuando participan en
Prefijado. Antepuesto o prefijado, y cuando participa el T2, pospuesto o posfijado. ¿Está bien? Sí. Para su estudio, el plexo braquial presenta raíces ventrales, entre paréntesis, paravertebrales, ahí les vamos a encontrar. Abajo, troncos primarios, entre paréntesis, triángulo escaleno. En relación a la primera costilla, ahí está el triángulo escaleno. En relación a la arteria subclavia. Troncos secundarios en relación a la arteria axilar. Y ramas terminales localizadas en el hueco de la axila. ¿Está bien? Como dijo, Raíces ventrales, troncos primarios, troncos secundarios y las ramas terminales que se localizan en el hueco de la axila. ¿Está bien? ¿Y los troncos secundarios qué dijo Dios? Que se relacionan con la arteria axilar. Paravertebrales. Están a los lados de la columna. Sí. Sí. Ok, ¿de acuerdo? Vamos a ir describiendo el plexo braquial para que vayan saliendo todas las ramas del plexo braquial. ¿Sí? Ponemos el plexo braquial en su origen a través de raíces ventrales, entre paréntesis, 56, 781. como digo, 56. 181. Se dirigen en sentido ínfero, antero, lateral, en dirección al triángulo escaleno. ¿Está bien? Ínfero, antero, lateral. O sea, se proyectan de aquí del cuello hacia el plexo superior del tórax. ¿Está bien? Y luego hacia adelante y luego hacia afuera para buscar el triángulo escaleno. ¿Está bien? El triángulo escaleno. ¿Sí? Punto y aparte. A nivel del triángulo escaleno, las raíces ventrales se unen para dar origen a los primeros troncos, entre paréntesis, troncos primarios. ¿Lo puedo repetir? A nivel del triángulo escaleno, las raíces ventrales se unen para formar los troncos primarios, los primeros troncos primarios, entre paréntesis. Y su nomenclatura la hacen en relación a la posición con la arteria subclavia. C5 y C6, 56, forman el tronco primario superior porque queda arriba de la arteria. ¿Está bien? 7 se queda solito y queda detrás de la arteria. Se llama tronco primario medio. Y 8 y 1 se unen y quedan debajo de la arteria y forman el tronco primario. O sea, hay 3 troncos: sumi, superior, medio e inferior. ¿Está bien? Su nombre dependerá si están arriba, si está abajo o está detrás de la arteria. ¿Está bien? A partir de los troncos primarios en el borde externo de la primera costilla, los troncos se dividen en mitades. ¿Cuántos troncos son? 3. 3 mitades anteriores y 3 mitades posteriores, cuya relación directa ahora va a ser con la arteria axilar, porque ya no hay arteria subclavia, ya se acabó. ¿Está bien? Las divisiones posteriores, las mitades posteriores, las 3, se unen para formar tronco secundario posterior. ¿Por qué no primario? ¿Ah? ¿Tiene esa relación con la axila? No tiene que ver. ¿Por qué no primario?
Porque los primarios ya se formaron. Estos van a ser los segundos que se forman, como los bronquios primarios, los secundarios, los terciarios. Los primarios al unirse forman otros, ya son secundarios, y esos forman otros, ya son terciarios, y otros cuaternarios, lo que sea. En este caso, las tres mitades posteriores se unen para formar el tronco secundario posterior que queda posterior a la arteria axilar. Dice que hay dos troncos secundarios posteriores y uno posterior. Sí. ¿Ya? Nos quedan, ¿cómo? Sí, pero todavía no hemos visto el lateral. Ahorita estamos hablando de que acá dentro de esto está la arteria axilar, acá adentro, acá. Y posterior a la arteria está mitad y mitad posterior para formar el tronco secundario posterior. Y ahora vamos a formar el lateral y ahora vamos a formar el medial, que es el externo y el interno. Nos quedan tres mitades, 1, 2 y 3. La mitad anterior del superior y del medio se unen para formar el tronco secundario lateral o externo. Y nada más te va a quedar uno. La mitad anterior del tronco primario inferior, que se va a denominar como tronco secundario interno o medial. Esos troncos, que este queda por dentro de la arteria y más cerca de la línea media, y ese tronco que está acá, que es el lateral, ¿de acuerdo? Es tronco secundario lateral o externo. Aquí viene la arteria y luego sigue su camino para que se convierta en branquial o húmeda. Maestro, Sí. ¿cómo se llamaban el exterior y el medial que formaban con la cara anterior Creo que del vamos. sitio? ¿Cómo se llamaban? El tronco secundario lateral, el tronco secundario interno o medial se unen para formar el nervio más voluminoso del plexo braquial, que se llama medial. ¿De acuerdo? Conclusión. El plexo braquial tiene para su estudio 1. Raíces ventrales, entre paréntesis, paravertebrales. 2. Troncos primarios, entre paréntesis, triángulo escaleno, arteria subclavia. 3. Troncos secundarios en relación directa con la arteria axilar y ramas terminales a nivel del hueco de la axila. Entre paréntesis, cura memosa de una vez. Ya. ¿Está bien? Ahora vamos a hablar de todas las ramas que tiene el plexo braquial, todas. ¿Sí? Resulta entonces que si nosotros vemos la cara interna de aquí, de este músculo que nos lleva el brazo hacia adelante, ¿cómo se llama? Cerrado. Viene un nervio que es este, vean, 5, 6 y 7, este, y que baja aquí en la pared interna de la axila, que se llama neto. Nervio torácico largo, o nervio del gran cerrado. Neto, nervio torácico largo, o nervio del gran cerrado. ¿Está bien? ¿Desde dónde se origina? Se origina de C5, C6 y C7. ¿Correcto? Ok. Entonces, vamos a ver ramas del plexo braquial. Pero noten, ramas del plexo braquial. Vamos a empezar con ramas de las raíces ventrales, y luego de los troncos primarios, y luego de los troncos secundarios, y luego de las ramas terminales. Empezamos, raíces ventrales. 2 nervios son los que van a formar o salir de las raíces ventrales que todavía no se han unido con nadie, que están solteros. ¿Está bien? 56, 181, caminando libremente, como los Beatles cuando están caminando, libremente, sin compromiso y sin nada. Pues de allá van a haber 2 ramas. 1, nervio del romboides o dorso escapular. ¿Dónde estaba el nervio del romboides? Es el que va a descender paralelo al borde interno de la escápula a rorro. Todo eso va a inervar. ¿Está bien? Nervio del romboides o dorso escapular. ¿Está bien? 2, nervio del serrato mayor o torácico largo.
nervio del serrato mayor o torácico-labio. ¿Cuál sería mi mnemotécnico? A mí siempre me recuerda la Navidad cuando nos unimos todos. Aquí está el rom de romboides y sema por la cena del pavo y demás, serrato mayor. Rom, sema es el mnemotécnico de las raíces ventrales. Dos nervios nada más se originan allá. Nervio de romboides y el nervio del serrato mayor. Nada más, no hay ninguno más. ¿Está bien? Si queremos saber específicamente de dónde vino este nervio del serrato mayor, C5, C6, C7. Si queremos saber dónde vino el nervio de romboides, C5 y C6. ¿Está bien? Ahora, ramas de los troncos primarios. Cuando llegamos a los troncos primarios, ¿sí? Vamos a poner los nombres. Aquí, por ejemplo, ¿sí? Dice supraescapular. Y aquí el nervio subclavio. ¿Ya lo vieron? Y los dos nacen del tronco primario superior. C5 y C6. ¿Está bien? Las ramas de los troncos primarios, ninguno de los otros troncos da ninguna rama. Únicamente el tronco primario superior. ¿Sí? 1. Nervio del subclavio. Subclavio. 2. Nervio supraescapular. Entre paréntesis ponemos sub de subclavio, guioncito sub de supraescapular. Subclavio, sub y supraescapular, sub. El mnemotécnico, los troncos primarios nada más emiten dos ramas. Subclavio, supraescapular. ¿Dónde va a ir el subclavio? Pues al músculo del mismo nombre. Baja y nervio subclavio. ¿Dónde va a ir el supraescapular? ¿Dónde? ¿Dónde va a ir el supraescapular? ¿Al supraescapular nada más? A ver, el supraescapular, ¿dónde lo vamos a encontrar? Está en la cosa. Muy bien, el supraescapular pasa en el agujero supraescapular y pasa a la fosa supraespinosa y nervio supraespinoso se va a la fosa supraespinosa y nervio. Ese es el supraescapular. Al supra y al inferior. ¿Ya? Esos son los nervios que van a nacer de los troncos primarios, en donde solamente el tronco primario superior C5 y C6 da dos ramas. Sub. Supraespinoso. ¿Está bien? Y ahora vamos a ver aquí los troncos secundarios. Ramas de los troncos secundarios. Aquí, por ejemplo, en el tronco secundario posterior vemos 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Sí? Las ramas que van a venir del tronco secundario posterior. Pues viene el radial, que es el más representativo, viene el circunflejo axilar que se encuentra por acá, ¿sí? Entonces hay uno que es el dorsal ancho o toracodorsal, que viene aquí, ¿sí? Y los subescapulares, ¿se acuerdan de los subescapulares? Superior e inferior. Ok, entonces las ramas que van a nacer del tronco secundario posterior son 1, radial. Subrayamos ra. 2, circunflejo o axilar. Subrayamos sí. Dorsal ancho o toracodorsal. Sí, es lo mismo. Toracodorsal, o sea, dorsal ancho o toracodorsal. Subrayamos dor. Subescapular superior. Subrayamos sub. Y subescapular inferior. Subrayamos sub. Entonces, ahí atrás los nombres. Está Asael, Emanuel,
Edgardo. Ricardo. Ricardo. Raquel. Richotto. Richotto. Es que uno es Richie y el otro es Richo. Es italiano. Ok. Entonces, ¿no? Raquel. Ok. Entonces, ya estamos en las ramas del tronco secundario posterior. Yo quiero saber, ¿dónde puedo ubicar al tronco secundario posterior? ¿Dónde? ¿Dónde voy a irme a buscar? Encima de la axila. A ver, Encima de la axila. encima de la axila. Posterior a la arteria axilar. ¿Está bien? Lo voy a investigar y me voy a dar cuenta de 5 ramitas que están saliendo. Radial, circunflejo, dorsal ancho, subescapular superior, subescapular inferior. Y hago mi mnemoteico racidor, sub. ¿Está bien? Racidor, sub. ¿Está bien, Alma? Ok. ¿Está bien, Mónica? Ok. Ricardo entonces quedó. Ajá. Entonces, ¿tu nombre otra vez? Emanuel. A ver, ¿alguna pregunta? Nada. Tronco secundario posterior es un tronco que queda posterior a la arteria axilar y se forma por las raíces posteriores o las partes posteriores de los 3 troncos primarios. Nos quedan 2 troncos, el externo y el interno, el lateral o el medial. ¿Está bien? Vamos al tronco secundario lateral. ¿De acuerdo? Ramas del tronco secundario lateral o externo. Entonces, dijimos que este tronco y este tronco finalmente se unen con la raíz externa que viene de ese tronco y la raíz interna que viene de ese tronco para formar el mediano. ¿Está bien? Empezamos con el primero, mediano. Subrayamos ME de mediano, en donde ME tiene un significado mediano y la parte externa de este nervio es la que participa en este tronco, porque la otra participa en la interna del mediano. Esta es la parte externa. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se forma el nervio mediano, se forma de 2 mitades, la externa y la interna. Y en la formación de este nervio, la parte externa es del tronco secundario externo y la parte interna del interno. ¿Está bien? Sí, pero yo estoy diciendo, ¿cómo se forma el mediano acá? Entonces, el externo y el interno se unen para formar uno solo. Este externo tiene que participar en la parte externa de la formación de este, y este interno tiene que participar en la parte interna. No puede ser al revés. ¿Ya? Ok. Viene un nervio importante, en donde tenemos aquí a este que sale por acá, y que es el músculo cutáneo. ¿Está bien? ¿Dónde está el músculo cutáneo? Por ejemplo, ella dice entre el bíceps braquial y el braquial anterior. Ajá. Superficial braquial. No. ¿Cuál dijo? Superficial braquial y profundo al bíceps. Ajá. ¿Dónde más está? Dentro del Desciende a todo lo largo del coraco braquial. ¿Está bien? Y luego de una rama antebraquial cutánea externa, pues se llama músculo cutáneo. Muy bien. Primer nervio, mediano, donde la M es de mediano y la E, porción externa del mediano. ¿Sí? Músculo cutáneo. Y este que está acá saliendo, que se llama pectoral mayor o externo. Este. Pectoral mayor o externo. ¿Por qué se llama externo? Porque participa en la zona externa. Porque en posición anatómica el pectoral mayor es más superficial que el pectoral menor. El pectoral mayor es externo al menor y el menor es interno al mayor. ¿Está bien? Por eso se llama pectoral externo. ¿Sí? Entonces, nuestro mnemotécnico, si ponemos me de mediano, parte externa, mus de músculo cutáneo y pecma de pectoral mayor, el tronco secundario lateral, su mnemotécnico sería memus pecma. Memus pecma.
mediano, músculo cutáneo y pectoral mayor. Pero el mediano es la externa. Es que es externa, que está en la parte lateral, y otro es interno porque es de la parte izquierda. ¿Ya? ¿Ya está listo? Y luego seguimos a la parte interna, que es el último que nos falta de los troncos secundarios. Y la parte interna, obviamente, está la raíz interna del mediano, porque la externa lo dio el fascículo lateral. Raíz interna del mediano. Subrayamos la R de raíz, la I de interna. El nervio más importante de ese tronco, el cubital. Subrayamos CU. CU. ¿Está bien? ¿Cómo está diciendo el mnemotécnico? ¿Qué? Rico. ¿Por qué te asusta, Numi? ¿Qué no entendió? De raíz. La R de raíz y la I interno para que diga ri. Y luego rico, ¿está bien? Después viene un nervio que se distribuye en la piel de la carne interna del brazo. ¿Cómo se llamaría? Es un nervio que se distribuye en la cara interna, en la piel del brazo. Entonces es un braquial cutáneo interno. ¿Está bien? Braquial cutáneo interno. Vamos a subrayar de braquial cutáneo interno, braqui. ¿Está bien? Rico braqui. ¿Está bien? Hasta allá. Pero como ese nervio no puede dar la inervación a todo, ¿sí? Aparece otro nervio acá chiquitito que lo va prácticamente a ayudar, que es un accesorio de este mismo nervio. Entonces se llama accesorio del braquial cutáneo interno y vamos a subrayar AC de accesorio. Y ahora nuestro mnemotécnico va quedando rico braquial. Raíz interna del mediano, cubital, braquial cutáneo interno, accesorio del braquial cutáneo interno. Y por último aparece un pequeño, que es el pectoral interno o pectoral menor, y decimos pectoral menor. El mnemotécnico del tronco secundario interno sería ricubraquiac pecme. Son 5 estructuras que salen. Vamos a ver qué significa raíz interna del mediano, cubital, braquial cutáneo interno, accesorio del braquial cutáneo interno, pectoral menor. ¿Está bien? ¿Cuál es el otro nombre del pectoral menor? Interno. Finalmente, las ramas terminales se localizan en el hueco de la axila. Ramas, ¿sí? Que proceden, las ramas terminales, ¿sí? Entre paréntesis, pura memusa. Como pueden ustedes ver, estas 5 ramas han salido previamente de los troncos secundarios. Cuando el radial y el circunflejo salieron del tronco secundario posterior, el músculo cutáneo y el mediano salió del externo con el interno, el cubital. Estas 5 ramas que terminan son parte de los troncos secundarios. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver rápidamente cómo es esto. El plexo braquial es el conjunto de nervios en forma de red o plexo que se distribuye en el miembro superior. Su origen está en 56-181, pero puede estar C4, antepuesto prefijado, puede estar T2, pospuesto posfijado. Desde su origen, las raíces vienen solas bajando en sentido ínfero-anterolateral en busca del triángulo escaleno para tener una relación directa con la arteria subclavia. Y vamos a ver que aquí se unen en 56-181 para formar 3 troncos, primario, superior, medio, inferior, arriba, en medio y abajo de la arteria. Y aquí se vuelven a dividir en mitades, 3 anteriores y 3 posteriores. Las 3 posteriores se unen y forman un tronco secundario posterior a la arteria axilar, y nos quedan 3 mitades, superior y media para el externo y la inferior para el interno. La raíz interna y la raíz externa se unen para formar el mediano, que es el nervio más voluminoso. Para su estudio existen raíces ventrales, troncos primarios, troncos secundarios y ramas terminales. Localización para vertebrales, triángulo escaleno, arteria axilar y hueco de la axila. Ramas, ronsema, sub,
Racidor sub, picobraquia pegme, memuspegma, cura memusa, 50 segundos. Que checan ustedes. Si me ya se acabó el flexo braquial. Es el maldito flexo braquial que normalmente estuvo a punto de sacarnos allá. Se convirtió en X igual a 49. ¿Correcto? Bueno, entonces que este fin de semana que no vayan ustedes a tirarse, ¿sí? Porque ya su cerebro está muy cansado. No, esto tiene que seguir, ¿correcto? Entonces ya seguimos nosotros para ir integrando todo. ¿De acuerdo? Bueno, maestro.